¿Cómo están, jóvenes? Bienvenidos al área de educación religiosa. Les habla la profesora Silvia de Linda Rioja Quispe. El día de hoy, continuando con el tema ya acerca de seguir las cualidades, poder imitar virtudes, vamos a trabajar lo siguiente. Vamos a argumentar la acción de Dios en la historia de la salvación y la vida de la iglesia con Pedro y Pablo, modelo de conversión, confrontando hechos y acontecimientos presentes en la misión de la iglesia. Sí, en este mes de junio vamos a trabajar justamente acerca de Pedro y de Pablo, acercándose justo a una fecha en la cual nosotros, como también, bueno, cuando íbamos al colegio, nosotros no íbamos al colegio, era un día feriado, la gente que trabajaba sea de manera privada o del Estado también no iba a trabajar, ¿no? Porque era un día cristiano, un día así como la Semana Santa, ¿no? Y no se iba a trabajar. Muy bien. En esta clase vamos a trabajar ya acerca de que Pedro y Pablo fueron dos hombres que negaron a Dios, pero también fueron dos hombres de fe, que le dijeron sí a Dios. Tuvieron un corazón dócil, siguieron la voluntad de Dios y se convirtieron en grandes pilares de la iglesia. Ahora vamos a ver por qué razón son grandes pilares de la iglesia. Para ello, el día de hoy vamos a trabajar acerca ¿de quién? Sí, de Pedro, ¿no? Pedro, sabemos que pues antes su nombre de nacimiento era Simón, que nació en la ciudad de Galilea. Vivía en Cafarnaúm y muchas veces Jesús fue huésped de la familia de Pedro. Pedro tenía poca instrucción, estaba acostumbrado al trabajo rudo, era un pescador del mar de Galilea. Bueno, hasta que dejó la casa de Cafarnaúm, ¿para qué? Para unirse a Jesús como su apóstol, ¿verdad? Muy bien. Pedro se distinguió entre los discípulos, entre los apóstoles, por ser una personalidad muy fuerte y su cercanía a Jesús, hablando frecuentemente en nombre del grupo. O sea, era el líder, ¿no es cierto? Era el que estaba encabezando. Muy bien. ¿Qué vamos a ver de Pedro? Vamos a ver 4 pasajes bíblicos que nos hablan de él. Primero, Jesús ya lo tenía, ya en la mira, ya lo había observado y le nombra como pescador de hombres. En el Evangelio de Lucas 5:10 dice, lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón, que es Pedro, ¿no? Dijo Jesús a Simón, no temas, en adelante serás pescador de hombres. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ahora él va a captar más personas para poder, ¿qué cosa? Convertirlo a cristianos. ¿Qué más encontramos? Es elegido para ser la roca de la iglesia. En el Evangelio de Mateo 16:16, y ahora yo te digo, ¿qué le dice Jesús? Tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás lo podrán vencer. Miren, va a ser la cabeza visible de la iglesia, porque sabemos que la cabeza es Cristo, pero aquí la cabeza visible es Pedro, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Llegó a negar 3 veces a Jesús, y esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo 26:75. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Por qué? Porque se sintió mal de haber negado a la persona que él tanto quería, que tanto amaba, ¿no? Y se cumplió lo que Jesús ya le había dicho. Y después de la resurrección, ¿qué pasó? Confirmó 3 veces su fe. ¿Cómo? En el Evangelio de Juan 21:17, Jesús le insistió por tercera vez, quiere decir que 2 veces más ya le había preguntado, y le dice, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, ya es la tercera vez que le preguntaba, se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, ¿no? Yo me imagino que estará recordando lo que él había negado, no se sentía mal, y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús, ¿qué le dijo contento? Apacienta mis
ovejas. Le sigue dejando el liderazgo, ¿no es cierto?, de esta comunidad cristiana. Muy bien. Ahora, ¿qué cosas sabemos del apóstol Pedro? Del apóstol Pedro vamos a mencionar lo siguiente. ¿Qué cosas sabemos? Su fe, sí, era débil a veces, que casi una vez se hundió bajo las olas del mar porque temió, ¿no es cierto? Y Jesús le dijo así, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dice, ¿no? Nosotros también como seres humanos muchas veces hemos dudado, hasta a veces hemos negado, ¿no? No, yo soy ateo, a veces me decían, ¿no? En la clase, ¿no? O qué persona, para no aceptar que creen en Dios. No más fácil, ¿verdad? O muchas veces me he olvidado de Dios, ¿no? O he sido indiferente, ¿no? A veces hemos actuado como Pedro. Pero Pedro, ¿no? Su fe también volvió a rectificarse, ¿no? Enmendar y dice, su fe era tan grande que generalmente él hacía milagros, pero ¿en nombre de quién? De Jesús. Y lo encontramos en el libro de Hechos. También cuando Jesús fue crucificado, como hace un momento hemos leído en el texto bíblico de Mateo, Pedro negó haberlo conocido 3 veces porque le tenía miedo, ¿qué cosa? Las consecuencias. ¿Cuántas veces hemos tenido miedo nosotros, ¿no? Como seres humanos. Pero Pedro anunció el nombre de Jesús en Jerusalén tan poderosamente, o sea, con tanta fe, ¿ya? Que se añadieron como 3.000 personas a la iglesia en solo un día. Convirtió a cristianos, a personas que tenían diferentes religiones o diferentes doctrinas, él los convirtió a cristianos. Miren qué virtudes, qué cualidades encontramos, ¿no? De Pedro, que a pesar como ser humano comete errores, como lo cometemos nosotros, Jesús ha visto algo en él como para dejarlo como cabeza de la iglesia. Ahora, dígame, ¿ustedes no creen que Jesús también ve esas cosas buenas en nosotros? Claro que sí. ¿Cómo no? Porque todos lo tenemos, ¿sí? Muy bien. ¿Qué entonces sabemos de las cualidades de Pedro? Hace un momento hemos leído 4 pasajes bíblicos y hemos recordado qué cosas sabemos de él. Sabemos que él reconoce su error, ¿no es cierto? Se da cuenta de que lo niega Jesús, hasta inclusive luego se pone triste porque Jesús le pregunta de nuevo, ¿no? Y él reconoce. Y él es entonces un hombre humilde. Cuando uno reconoce los errores que comete, es humilde. Y esto vemos en Pedro, ¿no? La humildad. Y además él era un hombre, pues, que a pesar de ser rudo, ¿no? Él utiliza, ¿no es cierto?, de repente esa rudeza, su personalidad para fortalecer la iglesia y con esa seguridad seguir evangelizando, ¿no? Pero vemos la humildad cuando reconoce su error. Vemos que es un hombre de fe, ¿no? Un hombre fe, valiente y leal y obediente. ¿Por qué hombre de fe? Porque si recordamos, él estaba caminando, ¿no? Sobre las aguas, ¿no? Y estaba ahí. ¿Por qué? Porque estaba demostrando su fe. Pero luego a veces como él caemos, ¿no? Y perdemos muchas veces la fe. Pero no, él continuó y con esa fe recibía del Espíritu Santo esa fortaleza, él continuó y convirtió a mucha gente, miren, un día, 3.000 a cristianos. Valiente, ¿por qué? Porque en ese tiempo del que vivían los cristianos, pues los perseguían y él, a pesar que si se dan cuenta en los textos bíblicos, él tenía miedo, por eso que lo niega a Jesús, ¿no? 3 veces, pero después cuando ya pasó el Pentecostés, ¿él qué hace? Él valientemente sigue, continúa evangelizando y ya sin miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque se siente fortalecido, porque le, le cumple, ¿no es cierto? Lo que Jesús le había dicho, ¿no? Apacienta mis ovejas, ¿no? Le dice que ahora él va a ser la cabeza de la iglesia, la piedra de la iglesia. Leal y obediente porque acepta, ¿no? Porque sabiendo que de repente puede tener miedo y decaer, igual él acepta y es obediente y le es leal hasta el final, ¿no? Inclusive cuando él fue crucificado, perdón, cuando él murió y lo crucificaron, ¿no? Para que muriera, para él lo que pidió es que no lo crucificaran como a Jesús, sino lo hicieran de cabeza porque él no podía morir como su Señor. Muy bien, viendo ya las cualidades de Pedro, ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nuestra actividad es, en este momento de pandemia, ¿cómo demostrarás que pondrás en práctica las cualidades de Pedro en tu hogar, con tus seres queridos? ¿Cómo tú vas a demostrar esa humildad en tu familia? ¿Cómo tú vas a reconocer los errores que cometes?
Eso quiero que escribas. ¿Cómo vas a reconocerlo? No vas a decir, bueno, yo reconozco, ya pido disculpas. No, no es cierto. ¿Qué cosa vas a hacer para demostrar esa humildad? Pedro lo hizo, de lo que lo negó, ahora, después, él demostró lo contrario, ¿no es cierto? Defendió su fe. Muy bien, ¿cómo vas a demostrar tú que eres un hombre de fe? ¿Qué vas a hacer? Si en tu familia no estamos tomando en cuenta a Dios, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? ¿Cómo vas a demostrar que eres un hombre de fe en tu familia? ¿Cómo vas a ser valiente? ¿Cómo vas a ser valiente hasta este momento que estamos viviendo? Valiente quiere decir que tú vas a defender a tu vida, a tu familia como sea, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vas a defender hasta esta pandemia? ¿Qué actitudes vas a tomar? Leal y obediente. ¿Cómo vas a ser leal? ¿Cómo vas a ser obediente en tu casa? ¿Cómo vas a aportar siendo obediente en tu casa? ¿Sí? Entonces, esa es nuestra actividad del día de hoy, en la cual quiero que me hagas solamente tres cualidades de Pedro, ¿ya? Cómo tú lo vas a poner en práctica en tu hogar con tus seres queridos. Sí, jóvenes, solamente tres. Yo sé que tú vas a hacer muchas más, pero solo quiero tres en la cual tú pues crees que sobresale más y lo vas a poner más en práctica. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, quiero agradecerles las que me hayan tomado la atención, que me hayan tenido su tiempo. Ahora vamos a compartir, también quiero agradecerles porque vamos a compartir lo que hemos visto, lo que hemos escuchado en nuestro video, ¿sí? Y por favor, quiero que no te confíes, que te cuides y cuides a tu familia. No dejes que el virus entre a tu hogar. ¿Sí, chicos? Muy bien. Bendiciones, jóvenes. Gracias por la atención. Cuídense mucho. Hasta la próxima clase. Gracias.